Muy buen día, soy la doctora Michelle Rojas del Grupo Blue Medical. El día de hoy vamos a hablar acerca de la vacuna de influenza y todas aquellas dudas que tengan al respecto. La influenza es una enfermedad causada por un virus llamado virus influenza aviar. Estos virus fueron detectados primariamente en animales, aves específicamente, en Asia. Hay diferentes tipos dependiendo de la combinación de virus que se puede hacer. De virus de influenza se conocen dos virus matrices, el tipo B y el tipo A. Del tipo A surgen todas aquellas variantes derivadas del H y del N. Reconocemos nosotros el H3N2, que fue el causante de la pandemia en los años 1918, cuando tuvimos nosotros esa pandemia importante de influenza en el mundo. Y la H1N1, que es una epidemia que surgió en México hace algunos años, que fue detenida, pero pasó a ser un virus importante de ser considerado en la vacuna. La influenza es una enfermedad que básicamente tiene síntomas constitucionales como que fuera una gripe, pero magnimizada. Fiebre, dolor muscular, decaimiento, pérdida del apetito, y puede tener un compromiso importante pulmonar dependiendo de la edad y la condición del paciente. Los pacientes pueden incluso desarrollar neumonías importantes causadas por influenza, lo que los lleva a hospitalización y con riesgo de muerte. La influenza es una enfermedad que es prevenible. Actualmente tiene una importante connotación a raíz de la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque comparte muchos síntomas con COVID. La fatiga, la fiebre, el dolor de cuerpo, el problema pulmonar. Es muy importante que al acercarse la época en la que aparece influenza, que son los meses de noviembre a marzo o abril del año siguiente, uno considera al momento de presentar estos síntomas realizarse una prueba de COVID así como una prueba de influenza, que de igual manera se toma por un hisopado. Al hacer la distinción de COVID-influenza, uno puede considerar, y se ha descrito en la literatura, que ambas enfermedades pueden padecerse al mismo tiempo. Si esto sucede, es mucho más importante y mucho mayor el riesgo de llegar a hospitalización o muerte si uno padece de las dos enfermedades, porque la condición pulmonar se vuelve muy difícil de tratar. Influenza es una enfermedad que en la actualidad se conoce con una tasa de mortalidad arriba de los 650,000 muertes al año. Por lo tanto, es una enfermedad que debemos de considerar mucho en esta etapa. Debido a la relevancia de la pandemia de COVID, es importante y no debe ser olvidada la vacuna de influenza anual. Esta vacuna debe colocarse a partir de noviembre del año en que estamos a abril del año siguiente. Esta es una vacuna bien inocua. ¿Qué significa inocua? Es una vacuna bastante noble que no produce efectos secundarios importantes. No quiere decir que si haya un grupo de la población o un porcentaje de personas que puedan tener efectos al aplicarse la vacuna, porque eso siempre va a existir. ¿De qué está compuesta esta vacuna? Las vacunas de influenza son hechas por cultivos embrionarios en huevos de pollos sanos. Esta vacuna está compuesta de 5 variantes. 2 de ellas son las que se modifican anualmente y por esa razón es que se debe colocar cada año. ¿Qué significa que se modifican anualmente? Dependiendo de la temporada y del tracking que hace CDC de Atlanta en relación a las diferentes cepas, la vacuna debe estar formada por las cepas que en ese año están circulando dentro de la población para poder tener una cobertura adecuada. Las cepas matrices de la vacuna son la tipo B, la tipo A H1N1 y H3N2, que son las causantes de las pandemias y epidemias que ya les mencioné. Y las variantes son aquellas que van a aparecer de temporada. En la vacuna periodo 2021-2022, las variantes son Washington y Phuket. Tenemos una vacuna que debe ser colocada cada año. ¿Qué contraindicaciones tiene la vacuna? Pues ninguna. Todas las personas se las pueden poner, incluso aquellas personas con inmunocompromiso o inmunodepresión, incluso niños. La vacuna puede causar efectos que todos sabemos, dolor en el lugar de la aplicación, puede tener un poco de malestar, fiebre, pero no llegas a desarrollar influenza al momento de colocarte la vacuna. La vacuna puede ser colocada al mismo tiempo incluso que la vacuna de COVID.
no tienen ninguna interacción, ni antagonismo, ni sinergismo. ¿Qué significan estas palabras? Antagonismo significan que ambas vacunas pueden causar un efecto nocivo porque chocan una con ella. Y sinergismo significa que estas vacunas pueden unificarse y hacer una gran reacción. Ninguno de estos efectos produce las vacunas. Cada vacuna tiene una formulación diferente y una forma de actuar diferente. Vacuna de influenza son virus vivos atenuados de una manera importante para producir una reacción inmunológica en el organismo. Y la vacuna de COVID está hecha por fragmentos proteicos. Por lo tanto, no va a haber contraindicación en que colocarse en un tiempo determinado la vacuna de COVID y colocarse un tiempo después la vacuna de influenza. O en su requerido momento colocar las dos vacunas al mismo tiempo. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas frecuentes que pudieran surgir. ¿Cuánto tiempo debe esperar una persona que está con fiebre o estado gripal o algún tipo de enfermedad para vacunarse? Esta es una muy buena pregunta. En realidad, la literatura dice que debemos de esperar de 1 semana a 15 días dependiendo del estado de salud. No es recomendable que nos coloquemos una vacuna teniendo un estado febril, catarral o un estado de enfermedad, porque el sistema inmunológico no va a ser capaz de crear la respuesta inmunológica al momento de colocar la vacuna. Influenza es una vacuna que tiene una respuesta inmunológica rápida, la consigue uno alrededor de 1 semana, entonces por eso es mucho mejor esperar de 1 semana a 15 días cuando uno cuenta con este tipo de enfermedades. ¿Cuál es el tiempo de inmunidad que la vacuna nos da? Esta es una pregunta de igual muy interesante. La vacuna está creada con cepas diferentes. Por ser creada con cepa diferente y por ser una vacuna de influenza que nos requiere un aporte importante, se determinó por medio de estudios específicos que la vacuna debía de ser colocada cada año. Por lo tanto, la inmunidad que tú puedes tener o adquirir con una vacuna de influenza es de 12 meses. Debes considerar que siempre va a haber una variante en tiempo que tú puedes tomar, que puede ser de 15 días a 1 mes, pero no debe pasar de 1 año que tú vuelvas a colocar un refuerzo. No solamente por la inmunidad adquirida, sino porque la vacuna cambia de cepas que proveen la vacuna durante ese año. ¿Pueden las personas que son alérgicas a clara de huevo vacunarse? Esta es una pregunta que fue realizada y fue contestada por un grupo ad hoc a la CDC de Atlanta. Existen personas que son alérgicas a la clara de huevo y las vacunas son creadas en huevos de embriones sanos de pollo. Por lo tanto, sí llevan un componente agregado de huevo, no la vacuna en sí, sino la producción del virus. Por lo tanto, la vacuna no lleva ningún fragmento de clara de huevo importante. Pero al ser virus cultivado en este medio, podría de alguna manera provocar alguna reacción inmunogénica. Si hay pacientes que han tenido alergias y o reacciones alérgicas a la clara de huevo, pueden y deben vacunarse contra influenza. Lo único que hay que hacer en estos casos es tomar una dosis de algún antialérgico que nos ayude a contrarrestar un poco la reacción alérgica que sabemos que podemos tener. Pero la vacuna per se no está compuesta de clara de huevo.